Quisiera hacer una reflexión, una introducción, la hacía con Gustavo hace un momento, ¿no? Por lo complejo que es generar un sistema eficaz, efectivo, eficiente, razonable, coherente de cuidados. Ayla lo explicaba en el mundo rural, pero en general, ¿no? Antes se ha hablado de Japón, ha citado Ana porque yo lo había puesto como referente, pero lo había puesto como referente por algo que ha dicho después Gustavo. La vida se ha extendido, sobre todo en Japón y en España. Somos los países más avanzados en longevidad. Estamos por encima de los 84 años de media. Eso tiene que ver con que se han hecho las cosas bien, pero para cuidar sobre todo a las personas mayores y a otros grupos vulnerables, pero ahora vamos a centrarnos en las personas mayores, no está reaccionando de la misma forma Japón y España, no lo está trabajando igual. En Japón, en el año 2000, pusieron en marcha ya un sistema de cuidados de larga duración que lo que intentaba procurar es sacar la responsabilidad de los cuidados, más que sacarlas, no poner todo el acento en los cuidados familiares, sino intentar profesionalizar. Porque hay algo que resulta evidente en las políticas de cuidados, que necesitamos sistemas mixtos. El Estado tiene que intervenir, como se ha dicho, el sector privado empresarial también, pero también el tercer sector, también las familias, y hay que procurar un mix, una mezcla entre la profesionalidad que es necesaria en una situación de vulnerabilidad muy heterogénea. No es lo mismo el mayor, que está todavía en plena capacidad, a aquellas personas mayores que tienen necesidades, discapacidades, son dependientes, donde hace falta un cuidado más profesional. ¿Cómo se aúna eso? Es muy complicado. Pero, ¿qué datos tenemos en España? Intento resumirlo. Cuando se compara el gasto en Producto Interior Bruto en España, el gasto en cuidados, resulta que estamos muy mal. Por eso Gustavo se alegra tanto de que se vaya a poner más dinero por fin. O a ver si se cumple. Pero estamos muy mal. Estamos a un 0,8% que dedicamos del PIB que dedicamos a cuidados. La media de la OCDE es del 1%, está por encima de nosotros. Y en general en los países, eso que llamamos escandinavos, ¿no? Los más avanzados en términos de bienestar social, están entre un 4 y un 5%. Es decir, que están muy por delante de nosotros estamos muy atrasados. Pero si solo comparamos lo que se refiere a las políticas de cuidados, si utilizamos el dato que suma pensiones más sanidad más cuidados, lo ha mencionado también Gustavo en su intervención, entonces resulta que España se pone a la cabeza de prácticamente todos los países. Estamos en el 22% del PIB en España, sumando los tres conceptos. Solo nos supera Finlandia. El resto de países, incluido Alemania, Suecia, se quedan por detrás ya. Claro, esto está bien, nos podemos alegrar. Bueno, desde luego está bien, y de ahí que vivamos tanto, pero tiene consecuencias en términos de cómo diseñamos, ¿no?, las políticas de cuidados. Claro, si no metemos dinero en políticas de cuidado profesionales, vamos al cuidado familiar. Si vamos al cuidado familiar, voy a simplificarlo, acaba en mujeres o, como decía ahora Ayla, en contratación de inmigrantes. Problema, es verdad que aportan sobre todo los familiares, ¿no?, la cercanía, el cariño, esas cosas, las emociones, que son muy importantes para el cuidado de las personas. Pero claro, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles de vulnerabilidad, de dependencia y tal, el querer no basta. Necesitamos verdaderos profesionales que sepan tratar esas situaciones.
¿no? Bueno, pues claro, esto es consecuencia de las políticas que diseñamos. Por eso decía que, bueno, se está debatiendo hoy en el Congreso y lo que se está haciendo, en principio está bien lo que se va a hacer, ¿no? Pues pagar el transporte, pagar otros servicios que hasta ahora no se pagaban y permitir que no solo familiares, sino que amigos, y amigos es una palabra trampa, amigas, se ocupen del cuidado de las personas, con lo cual no salimos del círculo vicioso de la discriminación de género en materia de cuidados en nuestro país y además de baja calidad. Después el número será, tenemos, no sé, 700.000 cuidadores. Bueno, pero 700.000 cuidadores que, cuidado, no están formados para cuidar. Por eso me ha parecido importante lo que decía Ayla, de que además es que no hay formación, ni en algunos sitios sí, siempre hay excepciones, pero para las familias que están cuidando a sus mayores. Bueno, quería hacer esta reflexión porque Gustavo ha dado pie a ello y a mí me gustaría que Gustavo, sobre todo, ¿no?, que a partir de ahí reflexionara sobre estas reformas que se están produciendo y hacia dónde podemos ir, ¿no? Bueno, pues el tema es complicado, lo que estás planteando, porque estamos en medio de un debate que nos afecta a la calidad de vida de todos y conforme avanzamos en edad más. A mí, si me permitís, voy a empezar para intentar contestarte con algo que va a parecer muy marciano, que es una alegoría bíblica. Cuando Dios crea el mundo, se siente muy orgulloso de lo que ha construido, ¿no? Y llama a su ángel más querido y le dice: Lucifer, ¿qué te parece? ¿Qué te parece lo que acabo de hacer? Lucifer dudó un rato y al final le dijo: mira, Dios, depende de con qué lo compares. A partir de ahí Dios lo envió al infierno y dijo: no te quiero volver a ver. Quiero decir que cualquiera de las valoraciones que hagamos partimos del depende de con qué lo compares. Estamos a punto de cumplir los 50 primeros años de Constitución. Hasta ese momento nuestra estructura social no tenía ningún sistema de protección social, cero. En esos 50 años se han construido cuatro sistemas, teniendo en cuenta que además veníamos de una estructura social en la que, a diferencia de otros países escandinavos o anglosajones, que no se producía eso, acá en los países mediterráneos, Portugal, España, Grecia y Italia, teníamos una de las características que tiene mucho que ver con esto, que es un familiarismo a tope, un familiarismo que no solamente es en los cuidados, es a la hora de buscar trabajos, teníamos un desempleo femenino prácticamente por encima del 50%. Todas esas características nos hacían dar una estructura de respuesta, no un sistema de respuesta, una estructura de respuesta. El sistema que hemos organizado son cuatro sistemas, de los cuales yo me he permitido en más de una ocasión con mis alumnos definirlos de la siguiente forma. La sanidad, la joya de la corona, evidentemente, presupuestariamente, a nivel de resultados, de reconocimiento. Las pensiones, los incombustibles, porque mira que ha pasado crisis y siguen, y en estos momentos, sorprendentemente, a mí me extraña que con lo convulsa que está la vida política española y nadie se mete con las pensiones, sorpresa. El tercer sistema, la educación, por supuesto, y ahí es un chiste, la asignatura pendiente. Y en el cuarto, que es el que nos ocupa, no los servicios sociales, porque nunca se constituyeron como tal, pero sí los sistemas de cuidados o de dependencia, siempre la he definido como la Cenicienta. La Cenicienta por dos cuestiones, sobre todo por una cuestión presupuestaria y sobre todo por una falta de estructura eficaz de respuesta para el tipo de necesidad que tenemos. Luego, si queréis, pero yo creo que con eso te doy mi opinión acerca de, depende de con qué lo compares. Veníamos de una estructura de cero cuando países europeos ya tenían sus sistemas sanitarios, sus sistemas tal. Nosotros los hemos construido en estos 50 años a una velocidad express y por tanto hemos hecho un esfuerzo realmente ímprobo en sanidad, en el tema de la discapacidad también se ha hecho, y hemos tenido suspensos clamorosos en pobreza, hemos tenido suspensos clamorosos en infancia, y en cuidados tampoco nos han ido las cosas demasiado bien. Esa es una foto de abuelo de pájaro, ¿eh? Luego, si quieres, vamos concretando más, pero eso creo que sitúa lo que son la situación actual, pero sobre todo de dónde venimos y cómo estamos. De futuro, si quieres, hablamos después. Eso es lo que hemos hecho.
Eso es lo que hemos hecho en estos 50 años, que no teníamos nada, cero. Muy bien, gracias, Gustavo. He vuelto a... Ah, no, está bien. Pues como yo me había quedado así solo apuntando este documento de bases por los cuidados, me sumo para desarrollar lo que acaba de comentar Gustavo, porque es verdad que estos avances, bueno, constituyen estos pilares fundamentales para sostener este Estado social y democrático de derecho, y que los cuidados cuestan mucho porque los cuidados se asocian a siempre, a ver, yo no sé si tú lo escuchas, pero yo continuamente, ¿ya estáis con la paguita? ¿Qué queréis? ¿Más paguitas? O sea, cuidados es asocias a paguitas y a chiringuitos, porque a mí eso lo escucho yo continuamente. El cuidado siempre se ha hecho en casa. O sea, yo sigo escuchando eso, de verdad que lo sigo escuchando. Eso es edadismo, en estado puro, eso es edadismo. Pero tal cual. Bueno, y no tan... Bueno, y más cosas. O sea, y comentarios que vienen que dices, ¿cómo es posible que estemos ahí todavía? Entonces, me parece que lo que hay que hacer, como decía, también he mencionado antes, una labor pedagógica del cuidado. A ver, en términos generales, voy a decir una cosa. He mencionado en mi intervención que el cuidado, a pesar del gran valor que tiene para sostener la vida, no se le concede valor. Es tremendamente valioso, pero no se le concede valor. Entonces hay que hacer una labor pedagógica. A ver, no nos gusta cuidar. ¿Por qué? ¿Por qué no nos gusta cuidar? Vamos a ver, y si yo recuerdo que la primera vez que hice esta imagen, mira, la podía haber publicado, es una imagen que me diseñaron para los congresos del cuidado cuando empezamos a desarrollar, y es una imagen muy bonita que estéticamente, pues bueno, quiere poner en homenaje la labor de las mujeres. Pero claro, esto es muy romanticón, muy edulcorado. El cuidado es una cosa muy desagradable, muy dura, muy terrible. Entonces, y no puedes lanzar la idea de que, a ver, hay formas de abordar el tema. No pretendemos romantizar el cuidado, claro que no. Sabemos que el cuidado es una tarea durísima. Lo que pasa es que somos una sociedad tremendamente individualista y tremendamente hedonista, y nosotros, pues claro, pues si podemos apartar este tema, que lo haga quien lo ha hecho siempre, las madres, las abuelas, las hijas, las hermanas, y ahora las cuidadoras, muchas de las cuales son de procedencia extranjera, ¿vale? Entonces, que no se hable mucho. Y si se habla, a ver, eso se resuelve en casa, todo así, o sea, yo esos comentarios son los que escucho. Entonces, no se trata de romantizar, insisto, se trata de concederle al cuidado el valor que tiene. Para eso hay que enseñar que cuidar es una cosa buena. Es una cosa buena porque forma parte de la esencia del ser humano, y que todas las personas, en eso hay que insistir muchísimo, por eso hay que hacer una pedagogía del cuidado. Todas las personas en algún momento de nuestra existencia necesitaremos cuidar y ser cuidadas. Y eso es una constante, que no solamente tiene que sentirse interpelada una persona que se dedica a la enfermería o a la medicina, no, todas las personas, y no solamente a las profesionales, a las auxiliares, no, todas las personas. Entonces hay que hacer una labor. Mira, ponía yo un ejemplo, como se hablaba también de Latinoamérica, porque ahora estoy viendo mucho los avances que están llevando a cabo. En el tema de la labor pedagógica, que es en el documento de bases por los cuidados, uno de los apartados que tenemos para inspirar las políticas públicas del cuidado es el cambio cultural. Tú no puedes cambiar la visión que se tiene sobre un elemento imprescindible de tu Estado, que compone los pilares de tu Estado, si tú no te aproximas de una manera pedagógica a ello. Y pensaba, en Brasil me contaban que, ¿sabéis todo lo grande que es Brasil? Más grande que Europa, una población. Pues el examen, como si fuera el examen de acceso a la universidad, como si fuera nuestra SEBAU aquí, que les hicieron hace 2 años, el comentario de texto era los cuidados. O sea, me pareció, digo, brutal, porque es impensable, no me imagino aquí poniendo comentario de texto a nuestros estudiantes de segundo de bachiller sobre cuidados. O sea, eso te indica cuál es la intención de un país que en ese momento, pues acababa de entrar Lula, no sé, una visión de
allí es que es flagrante, allí la distancia es brutal, allí te ves pues como las cuidadoras bajan de las favelas a cuidar las familias de bien de las zonas adineradas. Entonces, allí es que hay tal distancia que no es lo mismo en nuestro contexto socioeconómico, no tenemos esa distancia, afortunadamente, pero tenemos los mismos patrones culturales. Y, por otro lado, ¿ves lo que te digo? Por un lado es una orientación y por otro lado te cuento el ejemplo de Argentina. A mí me contaba Laura Pautasi, que es la abogada que ha promovido, o sea, Argentina ha sido la que se ha ido a la Corte Interamericana, por así decirlo, a pedirle reconocimiento del derecho al cuidado y después de un largo proceso se ha reconocido. Bueno, pues cuando entró Milei, se fue a la Corte Interamericana a decirle, no, que Argentina ya no quiere el reconocimiento del derecho al cuidado, que nos vamos. Y no, le dijeron en la Corte Interamericana, la presidencia le dijo, no, señor Milei, no se puede, ya su Estado ya ha instado a la solicitud y afortunadamente, como no se puede, porque por él lo habría erradicado, porque no tiene una intención, o sea, esto es de casa y cada uno se las apaña como puede en un régimen económico súper liberal donde sálvese quien pueda. Pero aquí no estamos ya hablando de que sálvese quien pueda. O sea, lo que estamos hablando es que nos concierne a todas las personas. Y eso es algo que se tiene que transmitir. Por tanto, punto número 1. Nos concierne insistir en esa idea. En las escuelas, en los centros de formación, en las asociaciones de sociedad civil. ¿Nos concierne a todos? Gracias, Ana. Vamos a dar la palabra a todos vosotros, pero antes de eso, por cerrar esta primera ronda de intervención en mesa redonda, le pediría a Ayla que nos contara esa hoja de rutas que ha dejado ahí pendiente al final de su intervención, porque al final se trata de concretar todo, que es algo que vamos a ir viendo en ponencias a lo largo de estos 2 días, qué pasa con estos pueblos pequeños, despoblados, como es Aras de los Olmos. Cuando quieras, Ayla. Gracias. Pues nada, en primer lugar, lo que comentaba del sistema de gobernanza, yo sé que implica un cambio de pensamiento, por ejemplo, poner un órgano específico de cuidados, incluso una dirección general. El otro día estuve en un foro y me comentaron para un partido político en su programa electoral quería llevar una dirección general de cuidados o también una figura del coordinador de cuidados, sobre todo para integrar los servicios y que haya una figura con la que estos municipios puedan contactar y con la que puedan hacerse servir para esta coordinación y esta comunicación. Así como también un pacto social por los cuidados que nos garantice un financiamiento, como está el Pacto de Estado por la violencia de género, ahora ya, o sea, siempre hay dinero para eso, pues lo mismo. También un mayor desarrollo de las leyes, de las estrategias y de los planes que están diseñados a nivel estatal y autonómico, ya que es que hace falta hay una falta de aterrizaje de las políticas, porque en los contextos locales muchas veces, o sea, no tienen capacidad técnica y de recursos, las directrices son muy amplias, muy generales, entonces comentan que dan lugar mucho a la interpretación. También promover planes a nivel local que no repliquen tanto el modelo urbano. Por ejemplo, antes lo comentaba con un compañero, se llevan a cabo proyectos del diseño de área metropolitana, pues apostar también por comarcas de cuidados, porque hay muchos municipios que tienen las mismas características. Entonces, pues eso, apostar también por realizar sinergias en otros territorios. También todo esto de la despoblación y tal, la falta de datos, ahora el auge de la carrera de científico de datos, pues también a apostar por una bolsa de científicos de datos que nos den un registro local de cuidados, observatorios de cuidados, un registro de cuidados. Y también otro es que la llar del jubilat, el hogar del jubilado, eso en casi todos los sitios hay, pues también la reconversión de estas áreas, por ejemplo, equipamientos públicos, pues hacerlos como unidades de respiro. Eso una vez se sucedió en Almenara, pero claro, es que ese es otro problema de los programas pilotos. Empiezan, les dan financiación, luego se la quitan. Entonces también muy importante que aquellos cambios que se introducen y que se demuestran que dan buenos resultados, que se consoliden institucionalmente
institucionalmente. Yo abogo por la acción comunitaria, pero la acción comunitaria también que tenga un respaldo público, porque es que si no, yo también hice una investigación sobre cooperativas de cuidados y es que se reproduce la feminización y también muchas personas de clase obrera no pueden llegar a pagar eso. Y sí que es verdad que se ha ampliado enormemente nuestro sistema de dependencia, etcétera, pero la realidad es que las personas tienen que combinar, o sea, necesitan combinar muchos recursos y acaban recayendo en contratar por lo privado y hay gente que no tiene dinero. Bueno, y por lo último, que era una cosa que la reforma de ley, que también he estudiado, la reforma que están planteando los compañeros, permite que se combinen diferentes prestaciones, pero sujeto a las necesidades de la persona, pues también incluiría sujeto a las necesidades del territorio. Y también revisar la normativa para su flexibilización, es decir, que los servicios sociosanitarios que están en una residencia, en un centro de día, que una persona en su casa pueda acudir al fisioterapia, a la memoria cognitiva, etcétera. En definitiva, que se flexibilicen las cosas para una verdadera justicia y una igualdad. Si me permites, Joaquín, añadir una cuestión que se me había olvidado. Estaba proponiendo como esencial esta labor pedagógica, pero también otro elemento que me parece muy importante que resaltaría este documento de bases por los cuidados, que es la profesionalización y la dignificación de los trabajos de cuidados. Hay todo un capítulo dedicado a ello. Y me he acordado al escucharos hablar de la formación. No puede ser que cualquiera de repente pueda cuidar. Ahora que tenemos una clara, yo creo cada vez más clara, distinción entre lo que es trabajo doméstico y trabajo de cuidados, yo creo que tenemos que ir a la profesionalización del trabajo de cuidados. Porque si no, al final, lo que no está reconocido, lo que no está profesionalizado, no tiene valor. Al margen de que los cuidados tienen que tener valor, porque hay una parte enorme de los cuidados, que esos son los cuidados cotidianos que todas las personas hacemos en nuestra casa, para que las demás personas que viven en ella tengan una vida digna, ¿vale? Y eso es el precio. ¿Cómo le pones precio al amor? O sea, no puedes. O sea, son cuestiones que se hacen. Eso se ha discutido muchísimo en el feminismo, si eso se podía remunerar. Obviamente ese no. Yo no me estoy refiriendo a ese. Yo me estoy refiriendo, más allá de lo que es el trabajo doméstico, me estoy refiriendo al trabajo de cuidados profesionalizado. Y para eso se requiere una formación. Una formación, igual como tenemos, pues por vía de ciclos formativos o por vía incluso de estudios universitarios de grados. O sea, no me parece nada, no sé, lejano ni utópico, me parece ahora mismo algo completamente necesario. Me estoy acordando de un ejemplo. Mira, las agentes de igualdad es una profesión que la gente no sabe muy bien lo que es, ¿no? Hasta que al final, pues por ley se va a exigir o bien unos estudios de máster o bien unos estudios de grado para poder desarrollar esa profesión. Pues bueno, para ser cuidador o cuidadora profesional se debe requerir también una cierta profesionalización de manera que se le confiera el valor que tiene, aunque sabemos que eso hay que trabajarlo bien, porque sabemos que ahora mismo las personas cuidadoras son las personas, por lo general, no todas, pero por lo general, personas migrantes, en condiciones precarias y muchas veces, ni siquiera con reconocimientos, con una remuneración en B, como por así decirlo, ¿no? y sin ningún reconocimiento de derechos. Pero sí que de verdad este valor viene también por parte de la formación. Y sí que hay plataformas de cuidados que lo que ofrecen es esa formación que es necesaria. Vale, ya está. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que dar voz al público porque seguro que tenéis preguntas o reflexiones que hacer. Yo, mientras tanto, si quieres, le contesto a Ana algo que preguntaba
cómo era tan invisible esto de los cuidados y por qué nadie pregunta, oye, en lugar de eso de la paguica, eso de los cuidadicos, nadie lo pregunta. Y te voy a contestar con una referencia a una persona que tú antes has citado, que es la profesora María Ángeles Durán. María Ángeles Durán, que es la mayor experta en cuidados y la mayor experta en cuentas públicas, deja bien claro que lo que no aparece en los anuarios no existe. Claro. Por tanto, todas esas horas que se dedican por parte de hermanas, cuñadas, mujeres a cuidados no se reflejan en ningún sitio. Y además yo le recuerdo una butad, porque es una butad, se dedicó en un momento determinado a sacar un titular que además fue primera página de periódico. El tiempo que he dedicado a los cuidados, si los hubiera dedicado a estudiar, hubiera sacado 5 carreras universitarias. Es decir, que es bastante evidente el planteamiento de cómo el esfuerzo es invisible y el esfuerzo no está reconocido de ninguna de las maneras. Y una cosa muy rapidita, yo creo que la cuestión acerca de, entrando también un poquito en futuro, es la organización. Hay 3 cosas: organización, presupuesto y sostenibilidad. Y en la organización, una de las claves de los éxitos que hemos podido tener hasta ahora es la forma de organizarlos de manera sistemática. Y voy a nuestra joya de la corona, nuestra sanidad. Nuestra sanidad es un sistema igual que los otros, que sistema significa que hay unas secuencias, no son ocurrencias, no son respuestas puntuales, sino que tenemos una atención primaria que no se tiene en otros países, tenemos una atención especializada. O sea que una de las claves de futuro es organizar bien. Y otra de las claves, por supuesto, es adaptarse a los tiempos. Yo recuerdo en la época de las pirámides, cuando tú me decías en los 80, cuando se pusieron en marcha los primeros programas con mayores, se adaptaron a una generación de mayores que les había roto la juventud, la guerra civil en este país. Y se hicieron organizando puntos de encuentro, organizando viajes, donde la gente se conocía, bailaba, se enamoraba. Y eran políticas sociales dirigidas a mayores absolutamente adaptadas a esa generación. Yo en estos momentos las echo en falta, personalmente. Y además, apuntando un poco también por lo que decías de María Ángeles Durán, recuerdo que en su discurso de investidura como honoris causa, en la Facultad de Medicina, yo recuerdo cómo contó ella, cómo hizo clic en ella, cuando en el nacimiento de uno de sus hijos, que se puso malito en los primeros días, tuvo que poner no sé cuantísimas lavadoras, y ese fue como el momento en el que ella dijo, esto hay que ponerse y esto hay que contabilizarlo. Así que sí. Y por ahondar un poco más en lo que tú decías, en los sistemas, pues efectivamente, es que yo creo la organización es imprescindible, pero imprescindible, totalmente de acuerdo, pero creo y esa organización creo que solamente puede venir dada, bien hecha en condiciones, cuando la integramos en un sistema nacional de cuidados. Por eso, aquí la tesis, aquí animamos a Ayla que siga en ella, porque mira lo que dice, es una cita muy pequeñita, pero creo que vale la pena leerla. La Corte Interamericana, con este reconocimiento, es un informe de 200 y pico páginas. Yo voy a leer una frase. Dice: el foco debe ponerse en la necesidad de establecer sistemas nacionales de cuidados, con el fin de reorganizar las tareas de cuidados bajo una lógica de corresponsabilidad y equidad, y de este modo evitar que sigan recayendo mayoritariamente en las mujeres. Ahí está la clave, Sistema Nacional de Cuidados. Yo creo que este es muy buen cierre para esta sesión, porque se nos ha hecho la hora y nos está esperando Pedro para el Ecomuseo. Quiero terminar con 2 cosas, dándole las gracias a los ponentes, a Ayla, a Ana, a Gustavo, y me ha enviado Salomé, que no sé si está por aquí, un vídeo de Serranas y Galanas, un documental de conciliación y corresponsabilidad, que obviamente, como estoy aquí, no lo he podido abrir, recuerdo haberlo visto hace tiempo, pero creo que vale la pena que lo podáis ver en YouTube. Repito, Serranas y Galanas. Gracias.